Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, con el que vamos a hablar sobre ideas políticas relacionadas con el conservadurismo. ¿Por qué le parece, profesor Bastos, pues importante conocer las ideas políticas de los pensadores conservadores y cómo se relacionarían pues con el libertarismo o el liberalismo Bien, es clásico? que ahí está la clave. Históricamente parece que liberales y conservadores siempre fueron enemigos y parece que los conservadores eran como más enemigos de la libertad que los liberales y que, vamos, creemos que era un pensamiento que muchas veces está pasado y es una cosa muy discutida y algunas veces tienes razón. Pero la cuestión es que muchas de las ideas que defendían los conservadores clásicos, tanto los europeos, pero sobre todo los americanos, han sido reivindicadas por los libertarios a día de hoy. Entonces, por eso creo que es muy interesante ver qué lectura en clave libertaria se le puede dar al pensamiento conservador. Yo creo que hay muchos puntos de unión y que hacerle caso muchas veces a los conservadores no es mala idea. Y al revés, también poner en cuestión muchos de los supuestos avances que tuvieron en su momento los liberales, que al final se revelaron como pocos amigos de la libertad. Ujú. Por ejemplo, Por ejemplo, desde la forma política, ¿no? Vemos que ahora hay una especie de reivindicación, por ejemplo, de la monarquía frente a otras formas de gobierno. Y eso se ve desde el punto de vista libertario. El defensa de la monarquía y de los órdenes tradicionales fue siempre uno de los puntos centrales del conservadurismo, ver qué virtudes tenía, qué capacidad de moderación, capacidad de limitar el poder político que tenía la monarquía. En principio, pues, esto fue como muy rechazado y sigue siendo muy rechazado, pero la idea que tienen algunos libertarios actuales es que la monarquía limita el poder político, no lo elimina, no lo ven como deseable, pero desde luego, comparado con otras alternativas, limita mucho el peso del poder político. El papel de la aristocracia es algo semejante, ¿no? La aristocracia también fue siempre vista como algo a denostar, como una especie de seres con privilegios, etcétera. Y se olvida también el papel que tenía las clases aristocráticas, con todos los defectos que tengan, obviamente, limitaban el poder político. Y lo limitaban mucho, limitaban el poder del rey. De hecho, lo que hizo el rey fue, al acabar con las aristocracias, quedar, digamos, el poder desnudo sin ningún grupo intermedio que pudiera ejercer de freno al poder político. de hecho, no decían autores como Bertrand de Juvenel que la táctica empleada era los de arriba y los de abajo contra los del medio. Sí, es que Juvenal en la soberanía hace una valoración muy positiva. Juvenal en su época liberal hace una valoración muy positiva de la aristocracia y rara vez se ha vuelto ese esquema. En España, por ejemplo, hay otro libro que se republicó hace años, que es el Insignis Nobilitas de don Ángel López Amo, que también incide sobre el valor social de la aristocracia, qué valor tiene, y eso se empieza a recuperar, ¿no? Y además la idea de privilegio, a mí me gusta es muy interesante discutirla, porque creo que se entiende mal. Una de las virtudes que supuestamente el liberalismo es que elimina los privilegios. Pero hay un libro muy extraño, un libro de George Bernano, se llama Francia contra los robots, ¿no? Es un libro muy curioso, es un libro, ha sido un señor bastante conservador, bastante racional, escrito en Brasil cuando estaba allí exiliado. Pero dice, no, a ver, es que creo que él se plantea mal. Lo que había que haber hecho es extender los privilegios que tenía la aristocracia a todo el resto. No eliminar los privilegios de la aristocracia, sino extender esos privilegios que tenía, por ejemplo, de pagar menos impuestos, de estar exento de determinadas corveas o servicios militares. Eso es lo que había que extender a todos, no quitárselo a algunos. Porque creo que el error de partida, y también es otra forma de eliminar privilegios, de que todos tengan el privilegio, o que se elimine el privilegio extendiéndolo a todos. Pero muchas veces se extendió, digamos, la servidumbre que sentía, que padecía el conjunto de la población a todos. Esa es la idea que tuve. Entonces, me parece muy interesante volver sobre eso. ¿Por qué no recuperar la idea de extender esas exenciones, esos foros que tenían determinados colectivos, pero a todos? Ujú. De hecho, también el propio Juvenel también hablaba de que él prefería pues, la Revolución Inglesa a la Revolución Francesa precisamente porque era algo parecido a eso, que había extendido pues, esa idea pues, también de autonomía a la gente común en lugar en lugar de acabar con los privilegios, pues también como la idea de extenderlos. Además, la propia idea, que repito que esto puede parecer sumamente impopular, la propia idea de que hay unas personas con privilegios es un freno al poder. Es decir, hay personas que el Estado no puede tocar, que están limitadas. Es decir, que no. Entonces, digamos, el poder inmenso, el poder centralizador del Estado ahí frena. Igual que los poderes locales, la idea de descentralización de los poderes territoriales, la idea de los fueros, que es una idea que hay que recuperar. Repito que es una idea para discutir, no necesariamente para aplicar, porque muchas Es veces. que la idea esa del control de poder o de contrapeso de poder antes se entendía como una cosa externa. Sí. Para contraponer al poder del rey necesitábamos el poder de otro. Sin embargo,
debido también a la construcción de los estados modernos, empezó a entender que los contrapesos eran como una cosa interna, a dividir los poderes dentro del Estado. Claro, y eso es lo que explica Antonio Villasay en el Estado, como que es imposible, que dentro del propio Estado es muy difícil limitar el poder desde dentro. El poder tiene que estar limitado desde fuera, desde colectivos, bien sea desde territorios, bien sea desde grupos sociales o instituciones religiosas que frenen el poder del Estado, pero desde fuera, que lo frenen. Desde dentro es como limitarte a ti mismo. Es como decirte, voy a portarme, o sea, no voy a comer, no voy a fumar más o no voy a comer tanto. Es decir, eso no hay quien te controle. Normalmente el control tiene que haber algún tipo de control externo, si quieres que venga así. No necesariamente coercitivo, pues si hay algún tipo de control externo, pues tu madre que te dice, pues no comas tanto, o tus amigos te dicen que no fumes, es algún tipo de control externo. A ti mismo no. Es muy difícil que te controles. Y eso es muy interesante porque hay intuiciones ahí que son brillantes. Es decir, no necesariamente tienen que ser aplicadas, pero esa idea de que el poder puede ser frenado, que el privilegio tiene un papel también de freno del poder y que la ideal sería que eso se fuera extendiendo a toda la población, es la intuición que tienen, y ese aspecto lo tienen. Por ejemplo, después también podemos ver otros aspectos que tienen los libertarios al respecto. La defensa de la propiedad privada, tradicional, ¿no? La defensa de la familia, en el sentido de que también como órgano que frena el poder del Estado. Es decir, que se trata de que, oye, hay funciones que sabemos hacer nosotros solos, no necesito que para cuidar a nuestros niños bastamos nosotros, para cuidar a nuestros ancianos también deberíamos bastar nosotros, es decir, para atender a los enfermos también bastamos nosotros, no es necesario que nos suplanten en todas estas funciones. Entonces, porque entonces quedamos totalmente dependientes de lo que digan otros. Chesterton decía que era la familia era la institución anarquista por excelencia. Porque decía también eso, que no necesitaba para funcionar pues de un leviatán que le dijese cómo tenía que hacer, sino que funciona de una forma completamente pues descentralizada, autónoma y funciona bien. Y en este aspecto, claro. En general, no quiere decir que no haya familias malas. La familia en ese aspecto tiene esa función también, y es otra intuición que tienen libros, por ejemplo, como este de El refugio en un mundo despiadado, de Christopher Lasch. Es un libro muy interesante. Por ejemplo, los libros de Alan Carlson, que hablan de estas cosas, pero enfatizan no tanto en la función, digamos, sino en la función que tiene la familia como freno al poder estatal y como para construir una base, la función de la idea de comunidad, por ejemplo, que plantea Robert Nisbet en uno de sus mejores libros y que es de los pocos que no están traducidos de él y que merecía ser traducido, The Quest for Community. ¿No? De hecho, Nisbet decía eso de que el Estado y la familia siempre fueron enemigos acérrimos, sí. Que cuando el Estado es muy fuerte, la familia es muy débil, cuando la familia es fuerte, el Estado es débil, y que los Estados intentan pues erosionar la lealtad que las personas sienten por su familia. Es que históricamente el origen del Estado moderno nace con la derrota del clan, que es la familia extendida, ¿no? Y eso lo hacen adrede. En algunos países aún resiste esa figura, sobre todo países del Medio Oriente, así, aún resiste esa figura. Algunos lo consideran un avance, pero puede ser discutido, igual que la comunidad, que podemos entrar a hablar. Vale, pues muchas gracias, profesor Bastos. Muy buenas, tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, con el que estamos hablando cuestiones relacionadas con el conservadurismo, y estábamos hablando pues de la importancia de la familia, cómo la familia representa pues un freno o un contrapeso al poder del Estado, y pues también, de hecho, incluso se puede decir que ya en los principios del pensamiento político, por ejemplo, los griegos con Aristóteles hablaba de cómo una comunidad política pues era una agrupación de familias. Lo que pasa es que, claro, eso era en comunidades pequeñas, donde la relación entre familias, comunidades, pues puede ser más directa. Sin embargo, los estados modernos, también al ser muy grandes, al constituir pues millones de personas, al no tener una relación tan directa unos con otros, es más fácil que el poder político pueda erosionar tanto a las familias como a esas comunidades. Claro, y el estado moderno de grandes dimensiones, en los estados más pequeños o microestados, digamos, ese tipo de comunidades aún subsiste el cantón, aún subsisten otro tipo de instituciones. Pero la idea es esta, que la comunidad es autosuficiente en muchas cosas, no en todas, pero en muchas cosas. Y si la comunidad presta muchos servicios, había que el libro de Norman Johnson, El Estado de Bienestar en Transición, es un libro que no tuvo mucha fortuna, no fue muy conocido, pero explicaba esto, es decir, que muchas cosas se pueden hacer a nivel local, a nivel parroquial, incluso a nivel de clubes de fútbol o de rugby o de otro tipo de cosas que tienen asociaciones y que sirven para prestar pequeños servicios sociales, incluso de asistencia o de ayuda o mutualidad, ¿no? Y esa es la idea que se plantea, porque las comunidades de más o menos estables donde vivimos no podemos hacer, porque también frenan el poder del Estado. Y ese libro es
Siempre cuando hablo de estas cosas, siempre me acuerdo de la comarca del Hot. Hasta Graeber, en uno de sus libros, o sea, se refiere a este tipo de cosas. Porque la comunidad se ve una sociedad más o menos ordenada, así como muy, eso sí, como en la película se pinta como una comunidad así medio medieval o así antiguo, pero sin figuras de autoridad, perdón, sin figuras de poder, no de Figuras de autoridad, poder, no de autoridad. Entonces, y cómo se autoorganiza y cómo funciona. Entonces, que es como es una sociedad bien tranquila, y eso es una cosa que es muy interesante. Además, la comunidad sirve como herramienta de control social, pero sin usar la violencia, ¿no? Es decir, los que vivimos en comunidades de pequeños, recuerda que cuando te portaban mal los vecinos te reñían y se sentían autorizados a reñirte, obviamente, y eso decían a tus padres, había una forma de control social difuso que sirvió para mantener, digamos, que los niños se portaran bien, que no hicieran daño, que se comportaran, que tuvieran modelos a seguir, digamos, que eran modelos que convivían no solo en la familia, sino también allí varias generaciones, entonces que podían. Había acceso a personas mayores que te podían informar, etc. No estoy hablando tampoco de una cosa idílica, No. Siempre había que problemas. siempre hay problemas y cosas por el estilo, pero era una figura bastante interesante que se abandonó. Supongo que la urbanización, no por la urbanización en sí, sino cómo se plantea la urbanización. La urbanización se plantea no como de vivir en comunidades de ese estilo, que aún quedan en algunas ciudades, sino como destruir las comunidades, que el individuo sea totalmente dependiente para todo del Estado. Que es una de las formas más fáciles para controlar a las personas. No conoce a los vecinos. Algunos lo ven como una cosa buena, yo no lo acabo de ver, es la persona que vive encima mía, ¿no? Encima mía, que le puede tocar así, a un metro. No, a muchas veces no sé quién es. Sí. Y eso, evidentemente, la persona está mucho más aislada. Está aislada, es mucho más sola, precisamente está sola en medio de gente, ¿no? Sí. Pero claro, también implica. Nadie se preocupa nadie se preocupa por ti en ese aspecto libre, que puedes hacer lo que te dé la gana, pero nadie se preocupa por ti en otro aspecto. Claro, si te pasa algo malo. Si tienes problemas, estás enfermo, es problema tuyo. Nadie se va a preocupar de ti. Y eso no sé si es tan positivo, ¿no? Claro, la cuestión es que muchas veces, creo que, por ejemplo, uno de los problemas con un autor liberal en este sentido sería John Stuart Mill, Sí. que es que se ve que normalmente en esas comunidades pequeñas se perciben siempre como opresivas. Sí. Precisamente por eso, porque como hay también valores compartidos o valores comunitarios, alguien que tenga pues un punto de vista pues, un poco más excéntrico lo puede entender como algo que se le impone. Pero creo que es una de. A mí por eso no me gusta mucho John Stuart Mill en ese sentido, porque me parece que se utiliza esa forma como de liberacionismo, de que lo que tienes que ser es completamente pues crearte a ti mismo, no tener ningún tipo de tradición, no estar sometido al pasado, y entonces eso se puede utilizar para aislar a los individuos y para controlarlos también mucho mejor. Claro, porque los atomizas. No perteneces a ningún sitio, entonces eres un individuo indefenso frente al poder del Estado. Si el Estado te quiere llevar a una guerra, pues te lleva a una guerra. No tienes quien te defienda, no tienes un refugio familiar, no tienes ni siquiera quien te apoye, ¿no? O si te va mal en la vida. Entonces eres un individuo que todo lo que necesitas te lo tiene que dar el Estado. Cuando eres anciano no te va a cuidar nadie, te va a cuidar el Estado. Si tienes problemas, tal, te va a dar el Estado de comer, no te va a dar pues, tu vecina o tu tía o una cosa por el estilo. Entonces, claro, pero eso atomiza a las personas y las personas quedan indefensas. Totalmente indefensas. Yo lo veo en estos casos así como de Maduro y estas cosas así de Venezuela, ¿no? Ve a todos millones de personas indefensas, indefensas, simplemente unos pocos miles de personas hacen lo que quieran con él y se saltan. No es que es indignante, pero es así, no hay una. No tienen capacidad de resistencia independientemente del número. Claro, porque el Estado, si hubiera una comunidad, el Estado penetraría mucho peor si hubiera comunidades que defendían, porque lo rechazarían, sobre todo si fuera generalizado el sistema, obviamente, porque tendría mucha más capacidad de poder. Pero en las grandes ciudades, simplemente tú dependes de algún agente que te ponga el gobierno y literalmente no dependes de él para casi todas las funciones. Entonces, de Maduro y de cualquier otra dictadura, pero ves ese fenómeno. Millones de personas casi solas o indefensas contra un poder que sí que está organizado y bien, que funciona bien. Y no tienes ninguna capacidad de defensa porque no hay nada intermedio que lo frene. Y eso es algo que históricamente todos los déspotas lo sabían muy bien, que si querías conseguir incrementar tu poder tenías que eliminar a otras comunidades intermedias o familias. Los legalistas chinos, por ejemplo, intentaban dividir a la población en grupos de 5, grupos de 10, que se vigilasen continuamente unos a otros y se denunciasen, y si alguien cometía un crimen, castigarlos a todos, porque eso precisamente rompe todo tipo de lealtad, y el emperador pues tiene mucha más posibilidad de controlar a la gente. Creo que era Tiberio, pero no estoy seguro, porque era Tiberio, el emperador romano, que temía cualquier grupo organizado, un grupo de bomberos, cualquier cosa organizada, porque le tenía miedo porque le podía hacer frente al poder. Y
Y entonces la comunidad no hay más, que es una comunidad de personas que a lo mejor ya es de varias generaciones que se conocen, que viven juntas, etc. Es un freno muy grande. Es decir, tú ves las ciudades atomizadas, como incluso en las pandemias se delatan unos a los otros, porque no hay ningún tipo de sentimiento de solidaridad, no hay ningún tipo de defensa de proteger al tuyo frente al de fuera. Claro, es un freno al poder del Estado tremendo. Por eso es muy interesante discutir sobre estas cosas. Ujú. Sí, yo creo que hay que encontrar puntos de unión, o por lo menos a mí me parece muy importante encontrar puntos de unión entre algunos autores comunitaristas, autores conservadores, autores que hablan de esta idea de, pues, de las comunidades y valores compartidos, pues con pensadores liberales y pensadores libertarios. Porque estás estudiando el indigenismo, y tú lo dices muy bien, es decir, que al final es el Estado moderno, con supuestos derechos de ciudadanía, quien elimina todas las comunidades previas y las formas de organización previas que tenían los pueblos originarios, que tenían formas de organizarse a sí mismas, y resolvían sus problemas, y el Estado los hace ciudadanos, pero los deja así como indefensos, pero les acaba con todas las fuentes de legitimidad que tenían sus prácticas tradicionales, que pueden ser buenas o malas, pero podían haber evolucionado sobre sí mismas, no reforzadas desde un poder extraño. Es decir, pues, ¿cómo acaba con todo eso? Y al final, para buscar atomizarlas, Sí, para buscar el desarraigo. y eso a la larga va a provocar todavía más problemas, Sí. y normalmente pues parece como que es también algo, pues, propio parece que mucha gente, pues, requiere algo más, requiere como vivir en comunidad, o le gusta vivir en comunidad, sentirse como parte de una comunidad, Sí. y que también tiene problemas esa idea de simplemente el aislamiento o la no pertenencia. El desarraigo, pues, muchas veces ven problemas de delincuencia de gente que es desarraigada, que no es de ningún sitio, que no tiene nadie que lo controle. Lo controle, cuando habla de control, la gente piensa que le da con un palo, una cosa así. Alguien que diga, mira, alguien mayor que te diga, mira, no estás haciendo bien, eso no es buena cosa, quítate de esas cosas, ¿no? Me explico. Pero nadie te lo dice. Faite bo. Te llega una. Sí, faite vos, faite un hombre, como me decían a mí de pequeño, que te van diciendo, los mayores Sí, sí, te sí, van sí. corrigiendo, te van diciendo, pero no es una cosa coercitiva que te metan en una cárcel, sino si te. No, 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 no. De hecho, es una Es cosa. una forma, digamos, de encauzar, de crear seres humanos dignos y libres, pero dentro de esa cosa, que también tienen cosas malas, obviamente, pero hay que contrapesarlo con la alternativa, que muchas veces que no es así, que nadie se preocupe de ti y que, pues, si quieres hacer lo que te dé la gana y tal, pues hazlo. Pero claro, no asume las consecuencias después. Ujú. Buenas, tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, con quien estamos hablando sobre cuestiones relacionadas con el conservadurismo y su relación con la libertad. Y un tema, pues, parece que es también bastante importante, es el de la importancia, o si tiene importancia, si no la tiene, si es algo positivo o si es negativo, de las ideas religiosas, cómo la religión puede ayudar también a evitar la concentración de poder, a evitar la aparición de despotismos, y la importancia de los ritos y de las tradiciones. ¿Qué le parece a usted, pues, todo este tipo de ideas? ¿Cuál es el punto de vista de los conservadores y cómo lo vería usted? Conservadores, por lo menos si hacemos caso a Russell Kirk, siempre plantean la cuestión de la trascendencia, que una sociedad conservadora tiene que tener algún tipo de trascendencia. Llame religión, pero normalmente es una religión más o menos organizada. En el mundo que conocemos nosotros, pues es una religión como la católica, que es más o menos la que conocemos, pues, pero valdría cualquier otro tipo, una confuciana, una protestante, digamos, con algún tipo de trascendencia para mantener, digamos, un orden social. Y la religión también es un aspecto muy importante porque básicamente da una forma, porque muchas veces las ideas liberales nos dicen, vale, tú puedes hacer lo que quieras, pero ¿qué debo hacer yo? Y eso no lo responde nunca. El liberalismo es una ideología como de proceso. Haz lo que quieras, ¿vale? Pero ¿qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que está bien o mal hacer? Lo que quiera, no, pero ese lo que quiera tendrá que estar informado por algo. Tendrá que decirme qué pautas de conducta, pues, son correctas a seguir. Normalmente se exponen o se educan a través de alguna rito religioso que te lo va educando una serie de valores. Normalmente son valores, muchos de ellos, la mayoría de ellos acordes digamos, con el derecho natural, etcétera. Pues eso, pues no engañes, no mates a los demás, no robes, cosas de ese estilo, ¿no? Y además, como, pues que esto, pues la forma de familia que hay que tener, o que se debe tener, etcétera. Ese tipo de, cuáles deben ser las relaciones con tus padres, etcétera. Ese tipo de cosas están expuestas en las religiones. Y aparte de la trascendencia, tiene una serie de funciones muy útiles y sirve también para frenar el poder del Estado, porque impone una moral autónoma, que no depende de la moral del Estado. Y el Estado normalmente quiere minar esa moral diciendo que
tienes que portarte así, 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 tiene que gustarte esto, esto, lo otro, y tienes que comportarte así, 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 ¿no? Claro, frente a eso se enfrenta la religión. Decir, mira, yo esto no lo hago porque es inmoral. Por ejemplo, se ven en los casos bueno, de los grandes holocaustos o crímenes así de guerra o así. Hay gente que dice, no, mira, yo esto no lo puedo hacer. El Estado dice, no, es por el bien de la paz. Sí, pero el Estado me dirá, pero yo sé que eso está mal. Y eso al Estado no le gusta. Siempre hubo objetores, gente que rehusó hacer cosas que le mandaban porque las consideraba inmorales o malas, ¿no? Y eso frena el poder del Estado. Si la población dice, no, hay cosas que no se hacen. Por mucho que lo diga el Estado, no se hace. De hecho, en el pensamiento, en la fundación de Occidente, una cuestión fundamental fue siempre la competición entre el imperio y la iglesia, y los reyes y la iglesia, desde la querella de las investiduras, en donde los reyes intentaban precisamente hacer eso que está usted comentando, que es decir, poner a las leyes civiles por encima de las leyes eclesiásticas. Y pues hay muchos autores que hablan de cómo si Occidente prosperó fue en gran medida por este contrapeso que supuso. Sí, que eso se dio en Occidente básicamente por la Iglesia Católica. Pero claro, por ejemplo, la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando aparece, o el cristianismo, cuando aparece, digamos, y es perseguido no por sus creencias, que a los romanos más o menos eso le daba igual, sino porque se negaban a acatar o rendirle culto al emperador, cosa que otras religiones sí que hacían. Sí, las integraban en el panteón. Se integraban en el panteón. Y lo que se negaban a decir, no, bueno, y básicamente el principal punto de desacuerdo para ellos es que se negaban a rendirle culto al emperador. Y eso es lo que ellos temían, porque era un freno al poder político. Y ese freno, que operó durante muchos siglos, frenaba el poder de los reyes, les impedía concentrar el poder, porque la Iglesia no tenía interés en que se concentrara el poder en un gran imperio que Europa personificar, sino que consiguió de una u otra forma, que es frenar ese poder político y reducir su alcance con leyes sobre la familia. Hay un libro que se llama Heinrich, la gente más rara del mundo. No sé si lo conoces. No. Explica por qué los europeos son así, los occidentales en general, porque precisamente por muchas cosas que metió la Iglesia Católica, que no tienen otras culturas. Entre ellas, por ejemplo, la forma de la familia, la exogamia. No, que no hubiera familia. Entonces, no es como otras culturas, por ejemplo. Es verdad que tienen la idea endogámica, por ejemplo. Pero los católicos no te puedes casar con tus parientes. Sí, sí. Entonces, aspectos de ese estilo de leyes de familia, los principios que tenían, además, hasta llega Herrich a decir que va explicando el grado de occidentalización o de avance, digamos, en los valores occidentales, por los años que estuvo la Iglesia presente en ellos. Incluso encuentra diferencias dentro de España, entre las zonas que estuvieron más tiempo con la Iglesia. Que las que estuvieron más tiempo durante... Establece unos indicadores y ve que esos indicadores se cumplen más en las zonas que más tiempo llevó la Iglesia Católica. Entonces, bien, que tiene función, aparte de los que somos creyentes, que la creamos independientemente de eso, pero aparte de eso tiene unas funciones y unas cosas que lo hacen, bueno, digamos, limitadora del poder. En general, cualquier valor religioso de este estilo tiene esta función, cualquier valor trascendente. Entonces, y también está siendo reivindicado ahora ese tipo de... Por los autores que usted llama como los nuevos ateos. Sí, por ejemplo, Tom Holland, en Dominio, es un gran libro, por ejemplo, explica cuál fue la influencia de esto. Después también autores como Tom Woods, como la Iglesia Católica construyó la civilización occidental, etc. Explica, pero digo que son reivindicados ahora, porque los liberales antiguos no eran bastante anticlericales. En general, sí, tenían esa tendencia, sobre todo pues los de influencia francesa, de ser anticlericales. Sí, veían como un atraso, como una cosa que estropeaba la superstición. Cuando al revés, es una cosa que precisamente puede contribuir mejor a crear un orden libre que eliminarla. Porque si eliminas este factor religioso, también quedas indefenso frente al Estado, quedas atomizado y quedas sin ritos de pertenencia. Sin nada que te ate. Este libro de Manuel Todd, el doctor Ciente, dice, claro, es el grado cero de religión, ya ni hay bautizos ni hay entierros religiosos, todo es así. Sí. Es pasar por la vida como que sin ritos, no tienes ritos de paso, no tienes nada. Esos ritos se intentan secularizar y se intentan estatalizar, como por ejemplo la idea del matrimonio civil, pero en algunos lugares se hablaba también del bautizo civil. Sí. Es decir, o la religión cívica, sí. Pertenecer como un republicano. Entienden que hace falta ritos, lo que pasa es que esos ritos quieren estatalizarlos, pero esos ritos estatalizados no funcionan. No, porque no tienen la liturgia, no tienen incluso la magia que tienen los ritos religiosos. Sí, y no hablan de algo trascendente, entonces si no hablas de algo trascendente, el rito no tiene... Es firmar un registro, es como cuando te apuntan en el registro civil, pues es una cosa así. Una cosa burocrática. Es una cosa que haces una cola y te apuntas allí al niño, pero no es nada trascendente, no tiene sentido. Pues que pase el siguiente, no es una cosa así, es decir, no, lo otro es un rito con un sacerdote vestido con ropa adecuada, con sus crismas, sus cosas así. Digo,
es lo que conozco yo. Después, otras religiones supongo que tendrán unos ritos parecidos. Pero esa idea es formar parte de la comunidad y no se hace en público, diciendo que igual que todos los ritos de paz, esas cosas se eliminan, pues no sé cuál es la ganancia. Crear una especie de átomos que andan por allí. ¿No? Bueno, también, en parte, por ejemplo... identificación, claro, es un nombre y un número. Bueno, Voegelin hablaba también de la idea de la inmanentización del eschaton, de eso cuando eliminas el mundo trascendente e intentas, pues, divinizar el poder, pues es una forma... forma... Ahora ni escatón tenemos, ni escato, ¿no? Es decir, las sociedades modernas ni escato, hasta lo perdieron, ni siquiera hay un escato de construir el socialismo, construir hasta esto se evitó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un grupo de personas que andan, que viven y punto. Ya, una sociedad más, pues, más disuelta. Sí, disuelta, sí, líquida. Como le llaman algunos. Sí, como llama Bauman, líquida, no hay ningún tipo de consistencia, no hay nada sólido que una o que dé sentido a la vida. Entonces pasas, vives y punto. No, pero no, ¿para qué estoy yo aquí? Muy buenas, tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, con quien estamos hablando sobre, pues, algunas ideas relacionadas con el conservadurismo, la libertad y cosas relacionadas, y hablando sobre el tema de la religión y cómo puede influir en los aspectos positivos que tuvo, por ejemplo, en Europa occidental. Un elemento importante también, porque hablamos de la falta de ritos, hablamos de cómo sirve también para cohesionar a una comunidad, pero una cosa importante puede ser también la idea de, en términos económicos, por ejemplo, el descenso de la preferencia temporal, porque la idea de que esta no es la única vida que tenemos, que no simplemente morimos y desaparecemos, sino que existe también algo más. Eso puede llevarnos a aceptar mejor el sacrificio y ese sacrificio aceptar, pues, cosas que son necesarias como para el ahorro, para la acumulación de capital. Los valores conservadores, pues, de prudencia, de ahorro, de sensatez, digamos, de llevar una vida ordenada, pueden hacerse teóricamente sin religión perfectamente. Digamos que la religión refuerza esos valores y le da un sentido. ¿Para qué voy a comportarme bien, llevar una vida? Porque no voy a gastar todo el dinero esta noche bebiendo o pasándolo bien, que es lo divertido. Digamos que eso le da un sentido. Alguien te dice, pues está mal, no es bueno moralmente, vale, pues puedes creerlo o no, pero bueno, refuerza esa idea que tienes tú, que repito, que se puede llevar una vida perfectamente sin necesidad de religión, pero eso lo refuerza y por eso contribuye a todo eso. Entonces, claro que incluso los valores conservadores también son valores de represión del tiempo, básicamente, ¿no? Pues eso de sacrificarse, de ser trabajador, de ser honesto, etcétera, implica, digamos, perder ventajas inmediatas, implica poder aprovecharse a cambio de garantizar valores a largo plazo. El problema de esto es que el conservadurismo también es una visión del tiempo, es decir, una visión del tiempo que nosotros estamos en medio de él y que no solo somos nosotros, sino que venimos de una tradición del pasado y que habrá que trasladar al futuro. O sea, tenemos una visión más larga del tiempo, a lo mejor que puede tener una persona atomizada, ¿no? Que piensa solo, pues, en sí mismo, en el bienestar inmediato, o en pasarlo bien ahora. Y ese tipo de valores refuerzan también, que no pueda haber, que pueda haber perfectamente. Por eso digo que están siendo rehabilitados, o creo que deben ser rehabilitados, pensando que, claro, que todo esto, así es vivir el momento, el carpe diem, estas cosas que tanto se habla de ellas, disfrutar del momento, vivir toda la vida, vivir cada día como si fuera el último día de su vida. Si llegamos a hacer eso, que la idea está muy bien, creo que la decía Horacio, me parece que fue uno de sus versos, vivir cada día como si fuera el último, ¿va? Y si hacemos así, ¿qué es lo que construiríamos? ¿Qué haríamos si fuera el último día? Si fuera el último día de vida, pues si supiéramos que es el último día de vida, pues a lo mejor hacíamos una gran cena o hacíamos una gran fiesta, es decir, consumiríamos capital. Es decir, normalmente, claro, si sabemos, es lo normal, porque es lo normal cuando la preferencia temporal se elevaría hasta el infinito, es decir, todo, no te va a dar tiempo, entonces intentarías... Probablemente si uno piensa que es el último día de su vida, no se pone a escribir un libro. Por ejemplo, o hacer una obra a largo plazo, o a reformar su vivienda, o a construir una familia. Normalmente piensas en el momento. Si lo hiciéramos todos así... Solo haríamos cosas que pueden durar. Entonces, claro, se destruiría el concepto de preferencia temporal y probablemente las sociedades serían muy divertidas, pero habría poco con lo que divertirse, porque no habría mucho alimento para divertirse, ni porque incluso el alimento, otra cosa, requiere de una preferencia temporal, requiere plantar hoy para tener dentro de unos años, ¿no? O hacer un cultivo, pues, esforzarse en roturar una tierra para, pues, cultivar, plantar una viña, plantar árboles, esas cosas necesitan de preferencia temporal. Si todos viviéramos, si fuera todo como el último día, no plantaríamos nada, pero no tendríamos ni siquiera con qué divertirnos. Además, claro, no creo que fuera muy halagüeño tener una sociedad así, que todo fuera como el último día. Claro, el problema es que muchas veces cuando la gente, a los que dicen eso, vivir como el último día,
lo dicen como si fuera de forma individual, pero no planteando que socialmente, o que si eso lo hace todo el mundo, no puedes tener la civilización en la que tú quieres vivir como si fuera el último día. Para tener esa civilización tiene que haber un montón de gente que no vive como si fuera el último día, sino que vive pensando a largo plazo. No, claro, y es un valor muy, muy interesante, que no acabo de entenderlo yo porque se valora tanto eso de vivir como si fuera el último, todo como el último día. No acabo de entender. Pero ese caso es una cosa muy... Aparte, yo creo que la clave no está en vivir como el último día, está en que lo que estás viviendo ahora, incluso tu trabajo, tu esfuerzo, así que lo vivas de forma más alegre, digamos, que lo veas como una forma más positiva. Porque claro, si vas al trabajo todo el día, ay, qué porquería, qué asco, qué tal, no. Vale, vas a tener que trabajar igual, pero vas a trabajar incluso de peor de gana. Por lo menos piensa que estás haciendo algo útil, piensa que estás produciendo. No quiero decir que el trabajo sea alegre, pero bueno, pero puedes enfocarlo de otra forma. Y después estoy aprendiendo, estoy cogiendo experiencia, pues estoy lo que sea, pero no vayas así con esa actitud. Yo creo que es más positivo eso, es decir, bueno, ya me toca hacer esto, vale, pero en vez de estar todo el día gruñendo y así, repito, que si condujera algo, vale, pero si no conduce a nada, no para qué. Entonces, mejor decir, bueno, voy a intentar a ver qué puedo sacar yo de esto. Claro, en ese sentido yo creo que las ideas conservadoras o de la religión pues también hacen lo que usted dice, de reforzar esa actitud, porque por ejemplo se habla de que la virtud era una recompensa en sí misma. Entonces, si alguien se comporta virtuosamente, incluso aunque sea algo duro, algo difícil, algo sacrificado, puede estar contento de haber cumplido con su deber o haber hecho algo que es bueno. Que los conservadores también exponen esos valores viejos del sacrificio. Hay aquel poema de Robert Frost, que los americanos estudian mucho, que es el camino no tomado, ¿no? Así como el camino más duro al final es el que más recompensa. Viene a decir algo así, estoy hablando de memoria. Viene a decir algo así, ¿no? Que ahí el sacrificio también tiene su recompensa y después cuando sacas algo, pues que te sientes como más reconfortado, que muchas veces el placer no está en tener la cosa al final, sino en el proceso de conseguirla. El proceso de bueno, cómo te comportaste para... Pues, en nuestro trabajo, cuando escribimos o hacemos alguna cosa, a mí lo que más odio en el mundo es escribir, es una cosa que no me gusta, o sea, no me gusta, para mí el trabajo duro de verdad pero hay que hacerlo, pero después cuando ves que va aquello creciendo, que las hojitas van engordando o que van sacando las cosas, es como vas quedando contento. Como un agricultor. Como agricultor, claro, pero es el proceso. Y una vez que acabas el libro, dices, bueno, ¿y ahora qué? Acabó, vale, y decir, no. Hay que hacer otro. Pero que ese proceso también hay que verlo también como algo positivo. Como algo positivo. Muy buenas, tenemos la fortuna de contar con el profesor Bastos, con quien estamos hablando sobre ideas relacionadas con el conservadurismo y cómo se relacionan con la libertad. ¿Y cómo ve usted o qué cree usted que es la relación entre el pensamiento conservador y, por ejemplo, las ideas de descentralización? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Suelen los pensadores conservadores apoyar más este tipo de ideas que la centralización? Sí, en general, primero habría que determinar qué es el conservadurismo, ¿no? Porque, por ejemplo, que es un concepto como liberalismo que también es difícil de defender, porque tiene tantas escuelas, tantas cosas que es difícil de defender. Pero estoy pensando en el conservadurismo hispano, por ejemplo, la tradición es el carlismo, es una idea muy descentralizadora. Pero usted uno va a Russell Kirk, por ejemplo, ¿no? En su programa para conservadores o la mentalidad conservadora, y ve que también está ese principio de descentralización. Está en Nisbe también. Es un conservador libertario, un libertario conservador, no sé exactamente cómo calificar, pero está casi en la frontera, ¿eh? Es un autor, por lo menos en varios de sus libros. Pues todos inciden en la descentralización. No solo para frenar el poder político, sino que se entiende que a pequeña escala las funciones sociales se ejercen mejor, ¿no? Y claro, se oponen, digamos, a la centralización del Estado, digamos, en un único ente que esté organizado en una capital, que esté muy concentrado, porque cuanto más concentrado esté, menos personas controlan a más gente y tienen más capacidad de influir, digamos, en sus cosas. Entonces, esos pequeños pelotones, esos fueros, ¿no? que tanto se critican, así, incluso por muchos liberales en España, que se critican los fueros, decir, porque rompen el Estado. No, lo que hay que hacer es extender los fueros a todos. Lo que decía es lo mismo que estábamos diciendo antes. De extender privilegios y de extender también normas. Normas, porque ahí el Estado tendría muchos serios problemas para actuar. Y a veces parece que quieren que el Estado tenga capacidad de actuar. Actuar y que tenga mucha fuerza, que pueda hacerlo. Que sea eficiente. Que sea eficiente en su uso, ¿no? Y muchas veces decir, a ver, ¿no? A veces, al tener las normas es mejor que se puedan frenar o que se puedan, digamos, modular o que se puedan adaptar al terreno. Porque muchas leyes que se toman, por ejemplo, leyes ahora de la reforma laboral, ¿no? De la reforma del...
no se tienen en cuenta las peculiaridades de cada sitio. Se hace una ley para toda España, que sea para Madrid, que sea para, idéntica para todos. Para un pescador de Galicia que no tiene horarios de trabajo de 8 a 3. Es decir, hay que tener en cuenta los sitios, hay que tener las formas las costumbres del sitio, cómo se trabaja en cada sitio. Hay gente que prefiere trabajar más concentrado y tener más días libres, ¿no? Como que no se puede hacer una ley, una tabla rasa para todo el mundo igual. Algo parecido, las medidas que se adoptaron durante la pandemia también parecía, porque hablaban de una determinada distancia, de pues a dónde podías ir o no ir, pero no tenían en cuenta tampoco si vivías en un pueblo pequeñito, si vivías en una gran... De hecho, parecía que estaban hechas todas para gente que viviera en grandes ciudades. En grandes ciudades y concentradas. No estaba pensado para gente que vive por las aldeas. Entonces, es bueno que haya normas distintas, porque primero que se modulan mejor a la realidad del territorio, conocen mejor las peculiaridades y las normas de ese estilo, y después porque frenan, digamos, la capacidad de intervención del Estado. Y eso es algo que fue característico también de la tradición hispana, de pensadores como los carlistas, por ejemplo. Claro, carlistas, pero en general todos los contrarrevolucionarios tenían ideas de este estilo, ¿no? Desde la Vendée también tenían ideas por estilo, los Viva María, los jacobitas británicos, etcétera, los miguelistas portugueses, es decir, todos tenían ideas parecidas respecto al poder, que no debía estar concentrado, además eran enemigos a la propia idea de Estado como forma política, ¿no? Que no debía crearse como un ente abstracto que tuviera, digamos, poderes al cual tuviéramos que prestar lealtad y que ese ente abstracto pudiera, ente abstracto que está detrás del cual hay personas, que no es un ente abstracto que opera solo, no es un geist, no es un espíritu que anda por ahí que nos quita el dinero, y que nos cobra impuestos o que nos regula conductas, es personas que deciden montar cosas. Entonces, para que esas personas, digamos, tengan menos influencia, es bueno que el poder esté distribuido y frenado, y los conservadores también lo entendían así. Y por eso digo que son aspectos que se están reivindicando desde el supuesto liberalismo. En cambio, el liberalismo intentó acabar con eso, le quitó fuerza a la Iglesia, le quitó fuerza a las universidades, como Fuerza Antonio, le quitó fuerza a los ayuntamientos, intentó abolir los foros, solo no pudo en el País Vasco, pero en general intentó abolirlos todos, y casi todos los territorios tenían sus foros, y eso era una forma de frenar el poder estatal. Eso, de hecho, tiene relación también con la idea del localismo de autores como los Little Inlanders, que también, incluso de distributistas como Chesterton o Hilaire Belloc. Porque además muchos piensan que eso puede perjudicar a los mercados, que tienen como un montón de barreras. No, los mercados al revés, probablemente se unificarían. Precisamente por tantas barreras se crearían estándares comunes, pero creados desde abajo, no desde arriba. Siempre digo que cuando estaba en el mundo muy fragmentado, como en la Edad Media, había una moneda común, que era el oro y la plata. Es decir, y una lengua común. Cuando aparecen los Estados-naciones, una lengua común a nivel académico, había una sola lengua. Es decir, había un código civil también. Es decir, se unificaban muchas cosas, lo único que estaba unificado era el poder político. Precisamente esa descentralización fuerza muchas veces la unificación. Y eso parece una paradoja, pero muchas veces lleva a una normalización de este estilo. Y creo que es bueno entender estas cosas, pues están siendo recuperadas ahora yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que dice Milei que va a hacer es descentralizar el país. Excelente. Por eso las autonomías en España son relativamente, con todos los defectos que pueden tener, son relativamente benignas frente a un poder central, sea el que sea, aquí no hablo de política, que pueden imponer las normas que quieren, pero tienes formas de que lo frenen. Eso es algo que, por ejemplo, la mayor parte de la gente ve claramente si lo vemos a escala mundial. La mayor parte, aunque hay también gente que es favorable, en general, mucha gente no le gustaría tener un solo Estado, porque pues podría ser más tiránico, más opresivo y menos relacionado con las normas propias de la propia cultura. Es que un Estado mundial probablemente no sería dirigido desde Nueva York, sino desde Calcuta, o desde Pekín, que es normal, es donde hay más gente. Entonces, es decir, por números impondrían y al final tenemos que aceptar las normas que a ellos les gustan. Y a mucha gente, no creo, incluso los más así mundialistas, no creo que les gusta ese tipo de normas. Siempre está pensando, no, vamos a ser mundial, pero va a ser bajo nuestros parámetros. Y eso no creo que les hiciera mucha gracia, un gobierno de ese estilo. Entonces, claro, si entendemos que es bueno que haya pluralidad de estados, también es bueno que haya pluralidad dentro de los propios estados. Claro, no hay, la lógica es la misma en el escenario internacional que dentro de los propios estados. No, y estas ideas de fuero, que tú no puedes entrar aquí. ¿No? Es algo que los americanos llamaban, que es algo parecido, llaman la nulificación. Ah, sí. Sí, tiene Tom Booth un libro sobre eso. Sí, la unificación, si no recuerdo mal, que leí aquel libro, si no recuerdo mal, es que, vale, el gobierno federal podía hacer una ley, pero el gobierno local podía no acatarla. No quiere decir que fuera secesión, pero eso equivalía a la secesión.
Es casi equivalente a esa secesión, que al final es soberano, que aceptas tú lo que quieres o lo que no quieres. No es exactamente lo mismo que la secesión, pero es bastante parecido. Tiene elementos similares. Elementos similares. Y es lo que y ese tipo de es muy parecido a lo que es el fuero. Puedes decir, mira, aquí esta ley no entra. El fuero era algo donde, pues, por ejemplo, tenías tus normas, tenías tus competencias, y en esas competencias no podía mandar a nadie. No podía entrar el rey no podía, ni el rey ni nadie. Eso es la idea de... Y eso que es un valor que siempre se ve como retrógrado, como conservador. En España es un residuo de la Edad Media. Ojalá se conserven más cosas de la Edad Media. Digo que muchas veces lo escucha los liberales, es un residuo medieval, hay que ser modernos, ¿no? Pero en ambiente supuestamente pro-liberal, ¿no? O precisamente porque son liberales. A lo mejor es que está en la esencia del asunto. Es decir, no, ojalá quedaran más residuos de esos. Bueno, de hecho está toda esa idea, ese prejuicio contra la Edad Media, como si fuera una época de oscuridad y de superstición y de miseria, y pues parece ser que... Miseria probablemente porque el sistema económico no estaba muy avanzado. Pero Hertz, por ejemplo, en la invención de la Edad Media, pero ahora está Eurel, que sacó también un elogio de la Edad Media, está Regine Bernoth, que tiene unos libros muy bonitos. Hablar con la Edad Media. Están recuperando. Pero yo siempre digo que el peor trabajo que haber en el mundo debe ser el medievalista. Ser de especialista medieval, porque está todo el mundo insultando tu época y diciendo que era oscuridad, atraso, cadena. O sea, le echan todas las culpas. ¿De cuándo apareció el Estado? ¿No? Se le echa la culpa a la Edad Media, quema de brujas y eso es quemar la... Fue después. Y la Inquisición en España que se para traer los reyes católicos, no la trae la Edad Media. Entonces, y para controlar también nombramientos eclesiásticos. Efectivamente. Pero siempre se le echa la culpa a cadenas, caza de brujas. No, todas estas cosas son posteriores. Pero se le echan la culpa. Pero digo, un medievalista, por mucho que explique, por desgracia, creo que tienen que hacer más esfuerzo, pero aún así sigue siendo en las radios, en las teles, no, una tortura medieval, una cosa medieval. Pero académicamente, sin embargo, esa es una posición ya minoritaria y abandonada, pero digo, a nivel de imaginario popular, y sigue siendo así. Entonces, ojalá hubiera más cosas en la Edad Media. Es que Hertz describe cómo era en la Edad Media, y que es una edad que le gusta mucho a los conservadores en general. Los conservadores en general tienen mucha querencia por la Edad Media, a diferencia de los ilustrados que la odian. Completamente, ya. Pero el discurso que ganó fue el discurso ilustrado, el discurso de las luces, ¿no? Y de la ilustración, que es extraordinariamente contrario, porque ¿cómo pudiese una sociedad, digamos, dirigida de forma religiosa o con un peso muy, muy poderoso de la religión, no tuviera tantas cosas, o pudiera funcionar bien y tuviera tantas cosas? Entonces denigraron todo lo que hacía y todo lo que hicieron desde entonces. Todo empezamos desde cero, desde que llegó Voltaire y las luces y la enciclopedia. Entonces todo es luces y razón, cosas por el estilo. Y es muy interesante. Pues en la Edad Media creo que había que recuperarla, porque es otra época que también, en cambio, a los conservadores siempre les gustó mucho, y en cambio a los ilustrados no les gustó mucho. Siempre la rechazan, pero la denigran. Y sin embargo deberíamos, pues... aprender muchas cosas de ella, no todas, obviamente, pero muchas cosas de ellas. Sí. De hecho, el poder estaba mucho más limitado. Creo que es Hoppe que dice que era casi una anarquía, uno de sus libros. Hay muchos autores hablan de, pues, anarquía, entre comillas, no de desorden, sino anarquía en el sentido de que Estado moderno no existía, no había un monopolio. Entonces es una cosa que, pues sí, que sirve de inspiración. Pues muchas gracias, profesor Bastos. Muy buenas, estamos con el profesor Bastos, con quien tenemos la fortuna de charlar para que comparta con nosotros todo su conocimiento. Y pues, usted está hablando ahora sobre un tema muy peculiar, que es el de la futurología y su relación con las ciencias políticas. Y, ¿qué es exactamente eso? ¿En qué consiste? La futurología creo que el nombre no fue muy afortunado, lo puso Osip Flechting en los años 40. Le llamó futurología. Normalmente se le llama prospectiva, estudio de futuros, así. Pero como Flechting le puso ese nombre y fue el fundador, digamos, de esta forma de pensar, es una forma de abordar científicamente el estudio del futuro, digamos, en vez de abordarlo con las cartas, con astrología, con quiromancia. Efectivamente. Claro, pero ese nombre se asocia a eso, y muchas veces creo que no tuvo mucha fortuna, aunque hay libros que lo usan. Entonces, el curso se llama de futurología, porque me interesa el futuro, porque el futuro no es tanto como futuro, como es una forma de controlar el presente. El intento de descifrar o pronosticar el futuro es una forma de controlar el presente. Efectivamente. Pensemos, por ejemplo, en el informe del Club de Roma, ¿no? o todos los estudios que tuvieron. El estudio del Club de Roma es un estudio de futurología. Ya hay Forrester y estos usaron las técnicas más avanzadas en su momento para intentar predecir cuáles van a ser las tendencias de la Tierra. O, por ejemplo, también como llaman, Paul Ehrlich, en población y recursos, o en extinción, en la explosión demográfica. La explosión demográfica, sí. Que habla de estas cosas, también hacía predicciones de futuro. Predicciones de futuro para que sean aplicadas hoy.
para que en el presente Que se va a adoptasen estar esto medidas. inundado de gente, vamos a acabar los recursos, va a haber no sé qué cuánta miles, vale. Eso para aquí. Pero dentro de X años, 30 años, normalmente se fija nunca un objetivo cercano, o sea, inmediato, pero tampoco muy lejano, para digamos, impresionar más con este tipo de discurso, ¿no? Entonces, dentro de 20 años es que cuando Ehrlich escribe, predecía hambres en América y Europa para los 80. Y decía que era ya imposible de evitar. Imposible de evitar, solo Que podíamos iba mitigarlo, etcétera. Pero lo veía millones de ya como, muertes lo veía así por como una cosa. inanición. Pero el Club de Roma también, los recursos, todo se va a acabar, el agua, va a estar lleno de población, va a ser una cosa sostenible, ¿no? Pero ¿qué consiguió? Pues un montón de leyes de limitación de recursos, por ejemplo, provocó problemas de esterilización en todo el mundo. Porque supuestamente había demasiada gente y se pagaron campañas, incluso desde organizaciones internacionales, campañas para esterilizar hombres y mujeres. Le daban dinero a cambio de esterilizarse, incluso le daban a veces una radio, le daban una cosa, a cambio porque supuestamente había demasiada población. Entonces se establecían medidas. Pues, la política del hijo único en China es una política derivada de esta forma de pensar, porque supuestamente el futuro va a ser terrible, entonces hay que pararlo, entonces hacemos, y no están viendo las consecuencias que tuvo esa política de hoy también. Pero en general, todo eso, que hay que consumir menos recursos, que hay que tener eso de la sostenibilidad, por ejemplo, también es una derivada de esta idea, porque claro, entonces tenemos esta idea de que el mundo no es sostenible, que tal, y de ahí, pero nos condicionan hoy, impuestos, tal, regulaciones, normas, etcétera, ¿no? Claro, pues paradójico, es interesante porque realmente si se adoptan esas medidas se supone que el futuro predicho ya no va a ocurrir. Entonces, realmente es una No, demostración. es que si no ocurre, es dirá que fue hace sus medidas. Claro, establecimos estas medidas, por lo tanto lo que predijimos no va a ocurrir porque adoptamos nuestras medidas. Pero entonces no están tanto prediciendo el futuro como diciendo vamos a cambiar el futuro en el presente. Y por eso controlamos el presente. Claro, pero que se trata siempre de controlar el presente. Pero para controlar el presente tienes que amenazar Con grandes o catástrofes. no, con grandes catástrofes en el futuro, o bien con grandes premios, porque la futurología también se usa, por ejemplo, para crear un radiante porvenir. Como decían los rusos, que se usa diciendo, no, el futuro va a ser radiante, tenéis que sacrificaros a día de hoy porque para construir, yo qué sé, la Unión Soviética del futuro, ¿no? Eso por venir es una frase de los libros que se usaban mucho al principio de la Unión Soviética. Entonces tenéis que sacrificaros, trabajar los sábados rojos sin cobrar, trabajar un montón de horas, sacrificaros penalidades para construir en el futuro una gran Rusia. Y en el mundo occidental, bajo, digamos, la tiranía del PIB. Yo creo que es uno de los grandes fiches de este tiempo, para que el PIB crezca. Por ejemplo, las teorías del futuro están muy asociadas a las teorías de la modernización. Plantean cómo va a ser un futuro moderno, el país que sea del futuro, sobre todo en los nuevos países recién independizados, para que creciera el PIB había que hacer sacrificios y había que regular la economía. Hoy los chinos, por ejemplo, también hicieron esto, porque tenían ese fetiche del crecimiento futuro, de ser en el futuro. Entonces tienen que dar algún tipo de incentivo futuro a esto. ¿Qué pasa? De hecho, la obra de Rostow tiene muchas similitudes con la de Marx. Es que Rostow también fueron unas etapas, efectivamente. Rostow es un futurólogo, no exactamente un futurólogo, pero sí que está en ese círculo de futurólogos que había, ¿no? Que había Daniel Bell, por ejemplo. Daniel Bell decía en sus libros, en El fin de las ideologías, o en una de sus grandes obras, que es El advenimiento de la sociedad industrial, predice cómo va a ser una sociedad del futuro. Y dice, ya no hay ideologías. Hay lo que hay que gestionar racionalmente el proceso para tener un futuro de crecimiento, ¿no? O Juvenel, así, pero en ese aspecto más liberal, pero bueno, también quería un futuro así de crecimiento. Y después se puede poner con cualquier idea, cualquier cosa, es compatible con cualquier cosa. Lo que estudio yo en la futurología es qué herramientas se usan para que eso sea creíble. Que tienen que ser de tipo científico. Sí, es que aquí los futurólogos científicos le ganaron la mano a los científicos sociales, aunque creo que viendo en perspectiva acertaban más los científicos sociales que los futurólogos, o incluso los literatos. Arthur C. Clarke o en su momento Julio Verne. Como Clarke y Verne. Y eso que Clarke era un científico, pero bueno, digamos que sus obras eran como más de ficción. Sí. ¿No? Entonces acertaban mucho más cuando se dejaban de llevar por la imaginación que cuando usaban, digamos, el frío dato, usaban buena parte de la caja de herramientas que tienen los politólogos actuales viene de este mundo. Uno lee el libro de Quad, de análisis de formación de decisiones políticas, que explica los métodos Delphi, los árboles de decisión, la investigación operativa, todo este tipo de técnicas, todas se generaron para crear el futuro. Porque además los estudios de futurología nacen en el contexto de la Guerra Fría. En la corporación RAND, por ejemplo. La RAND crea muchas de estas técnicas, el método Delphi
creo que fue Gordon, me parece, o Olaf Helmer, que lo crea, pues está inspirado en Delfos, por eso digo que es una cosa así, un oráculo, pero es un oráculo científico. Entonces, lo que llama es un conjunto de expertos, les pone cuestionarios, pues esos cuestionarios se tratan estadísticamente y se establecen conclusiones. Pero y la teoría de juegos estaba también orientada a predecir también tienen a predecir conductas, etc. Esa es la idea, y son unas herramientas que, repito, forman parte del arsenal del politólogo moderno. Entonces, la creación de futuros, la creación de escenarios que se usa en las relaciones internacionales, que se usan las empresas también, ¿no? Todas las ideas de planificación estratégica que se usan en las estrategias tienen inspiración en estas herramientas todas. Claro, entonces es lo que me interesa a mí, cómo se usan estas herramientas, cómo se usa esto. Ya, repito, visto en el historial, los futurólogos, los libros de los futurólogos, así, los clásicos, desde los franceses como Gaston Berger, que es uno de los que más me gusta, ¿no? A Teslander, Los últimos días del presente, ¿no? Que son libros de futurología de los 60 y 70, pues se pueden conseguir baratos porque ya son como anticuados y doblemente anticuados, porque hacían predicciones ya para los años 2000, o como el libro de Hermann Kahn y de Wiener, ¿no? Wiener, por ejemplo, el inventor de la cibernética, también era un futurólogo. Es decir, hacia el año 2000 es un libro que hace unas predicciones de los años 70 o así, o 60, 70 para el año 2000, y no acierta gran cosa. Algunas sí, pero no gran cosa. Pero entonces se puede decir que lo que se modificó son los métodos, pero que sin embargo la idea, por ejemplo, de ser capaz de controlar o predecir el futuro con la ayuda a lo mejor de los dioses. No, sigue siendo así. A ver, eso se usó en el libro de Bernstein contra los dioses, se usa, por ejemplo, para el cálculo de seguros, para todo el desarrollo de la industria de los seguros y de la gestión de riesgos. También es una forma de previsión del futuro, pero es una previsión de riesgo mucho más limitada y se circunscribe a unas pocas cosas. Y ahí más o menos acierta bastante, más o menos en cohortes de edad, se sabe cuál es la mortalidad, la natalidad, etc. Que no se puede saber tampoco nunca ciencia cierta, pero más o menos sí que se acierta porque todo digamos, el mundo de los seguros, de los riesgos, de los accidentes de coche, etcétera, se puede establecer algún tipo de cosa. Y ahí sí que tiene cierta función. Pero para otras cosas yo no lo veo tanto. Lo veo más bien como un mecanismo de control. Un mecanismo Al final es por ejemplo, el cambio climático. Hasta el momento podemos decir que se calentó, pero eso hacen previsiones de futuro. Previsiones que tienen que ser aceptadas como ciertas. Puede serlo, yo ahí no discuto. Pero digamos que el método es el para controlar las conductas hoy. Para evitar que ese futuro negro previsto llegue a consolidarse, ¿no? Pero claro, como vemos, influye en un montón de políticas públicas. Yo no estoy discutiendo, que repito que no entro en las valoraciones de si los cálculos que hacen ellos. Yo solo sé que son cálculos a futuro. Y que ese cálculo a futuro son aceptados y digamos por la población y que parece y por buena parte de la comunidad científica y son aceptados, pero son cálculos a futuro. Y algunas cosas, lo que es técnico sí, pero cómo se va a comportar, digamos, el ser humano a respecto de esos cambios, eso ya es otra cuestión. Bien. Pero lo que parece claro es que sí, que están orientadas para controlar el comportamiento en la actualidad. Sí, y podemos ver qué predicciones hizo y también ver si se cumplieron o no. Y muchas de ellas ya se tenían que haber cumplido a día de hoy. Muchísimas relacionadas con el cambio climático. Pues... No digo que no. A ver, ellos tienen todas estas herramientas tienen cierta solvencia técnica. El problema es que si son capaces a día de hoy de predecir o no, más que predecir, qué grado de fiabilidad o qué porcentaje de acierto tienen. No quiero decir que no, pero en cualquier caso el fenómeno es el mismo. Es una predicción del futuro que se ve como cierta por los métodos que usa, pero que condiciona la política de hoy. Eso básicamente es lo que existe siempre con la política. Ya los romanos hacían algo semejante, usaban los oráculos, pero usaban para condicionar la política del presente. Para justificar las medidas. Para justificar las medidas, claro. Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por compartir todo su conocimiento con nosotros.